Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Una vez más, vamos a ver o vamos a concluir de ver la preparación y recuperación en cirugía torácica, que es una continuación en realidad del otro tema, con algunas consideraciones importantes que necesito que ustedes sepan. ¿Ya? Dentro de la rehabilitación en cirugía torácica, tenemos que entender y comprender las complicaciones del posoperatorio. Y estas complicaciones se limitan especialmente a la atelectasia de momento y la infección. La atelectasia habíamos dicho que es una de las complicaciones más importantes por mantenimiento prolongado de una posición corporal durante o después de la intervención, un tapón mucoso o un reflujo gástrico o esofágico. ¿Recuerdan ustedes? En la anterior presentación les mostraba que una de las complicaciones era por ponerse en posición de decúbito durante mucho tiempo y se complicaba tanto por la posición de la cirugía, que puede acontecer que ocurra una presión demasiado fuerte durante mucho tiempo y eso pueda causar la atelectasia, o de pronto se forme un tapón mucoso o un reflujo gástrico esofágico, pero recuerden también que era muy importante que también se producía por la anestesia. Otra de las complicaciones importantes es la infección. La secreción esta que estamos hablando se estanca en zonas no ventiladas y esto va a favorecer la proliferación bacteriana. Recuerden ustedes que siempre hemos estado insistiendo en que el principal motivo de una sobreinfección, una infección, son las secreciones estancadas en el árbol traqueobronquial, porque estas son un foco de cultivo bacteriano. Ahí en esas secreciones se van a producir la mayor cantidad de riesgo infeccioso a raíz de la proliferación bacteriana allí en esas secreciones, convirtiéndose en una complicación especialmente en los posoperados. ¿Por qué? Porque tienen dificultad de la eliminación de secreciones, tanto por acúmulo de secreciones que puede ser propia de la enfermedad de base, o como por acúmulo de secreciones por temor a expulsarlas por la incisión quirúrgica que vamos a ver a continuación. Entonces, esa infección está presente permanentemente, pero es responsabilidad única y exclusivamente del fisioterapeuta respiratorio. Acá no hay alternativa. Si hay una infección a causa de la gran cantidad de secreciones, necesariamente tiene que haber una responsabilidad fisioterapéutica, porque el fisioterapeuta es el que se encarga de mantener libre esas vías aéreas de secreciones. Por supuesto que puede ocurrir un manejo muy complicado de las secreciones. Suele ocurrir que por más de que se haga lo que se haga, es muy complicada la eliminación de secreciones. En ese caso, obviamente, no es responsabilidad del terapeuta. Dos factores importantes a tomar en cuenta: la secreción bronquial y el dolor. La secreción bronquial, a consecuencia, habíamos mencionado, de la anestesia, la reanimación posoperatoria, la sonda de intubación si estuviera presente, y en esta ocasión el pulmón izquierdo es el más afectado por razones anatómicas de la verticalidad bronquial. Entonces, esta secreción bronquial nosotros tenemos que manejarlas desde un principio, especialmente en la recuperación de cirugía torácica, porque sabemos que va a ser una de las complicaciones más importantes por la gran cantidad de anestesia que se pone, la reanimación posoperatoria y muchas veces la sonda de intubación causa todo este problema. No se olviden que el paciente, mientras está en cirugía, va a estar intubado. Esta sonda de intubación es la que también va a producir una reacción en el organismo de mayor secreción bronquial. Tener en cuenta
siempre que el pulmón izquierdo es el más afectado. Por lo tanto, tendremos que tener cuidado siempre en mantener limpio ese pulmón izquierdo, porque este es el que se nos puede complicar. No estoy diciendo que el derecho también se puede complicar. Ambos pulmones se pueden complicar o definitivamente cualquiera de los dos. Pero la bibliografía y la experiencia nos indican que por razones anatómicas el pulmón izquierdo se complica mucho más que el derecho, ¿sí? Sin que quiera decir que no se compliquen ambos. A tener en cuenta también importante el dolor. ¿Cómo? Dependiendo del tipo y el tamaño de la herida, nosotros tendremos que averiguar el tipo de incisión quirúrgica que se ha hecho y de ahí determinar si este es doloroso, es muy doloroso, es manejable o es medianamente manejable. Nosotros tendremos que ver eso y vamos a tener más adelante las consideraciones. Las posiciones antálgicas favorecen la hipoventilación y la mala evacuación de secreciones. Paciente con secreción bronquial y con dolor, lo que hace es acomodarse en posiciones antálgicas. Estas posiciones antálgicas en las que el paciente se acomoda, ¿sí?, son las que van a favorecer la hipoventilación. Y esta hipoventilación nos va a complicar mucho más, tanto la secreción como el dolor, porque cuando lo queramos mover, va a haber muchísimo más dolor, y cuando lo queramos mover, si es que ha adoptado estas posiciones antálgicas, va a haber mucha más secreción. Desde el principio, habíamos visto en la anterior presentación, luchar contra estas posiciones antiálgicas. Estas posiciones que va a adoptar el paciente son desfavorecedoras para el manejo fisioterapéutico. Tanto hay que enseñarle al paciente antes, durante y después de la cirugía, ¿sí?, cómo más o menos tiene que ponerse, en qué posiciones para evitar precisamente la hipoventilación. Aparte de este cuadro que ya nos presenta posiciones antiálgicas que el paciente va a adoptar, el cuadro doloroso inhibe la tos. ¿Qué quiere decir? El paciente por miedo no va a toser, ¿sí? Y se inhibe, y hay una inhibición verdadera de la tos, ¿sí?, en complicidad con algo importante, la anestesia. Esta inhibición de la tos va a favorecer ¿qué? La secreción bronquial. Esta secreción bronquial de mal manejo va a favorecer la proliferación bacteriana. Noten ustedes que es un círculo donde nosotros nos tenemos que manejar y favorecer la eliminación de secreciones lo más antes posible o evitar que éstas se formen permanentemente. ¿Cómo? Evitando las posiciones antiálgicas, movilizando al paciente, evitando la hipoventilación y que este círculo vicioso no se complique y nos desfavorezca en el manejo fisioterapéutico, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora los tipos de intervenciones torácicas, los que les decía hace un momentito. Y aquí tenemos algunos tipos importantes, los más importantes, en relación a las incisiones quirúrgicas torácicas. La esternotomía media. Para la cirugía de corazón, especialmente de grandes vasos, enfisema bulloso, la incisión se efectúa en la línea media desde el mango esternal hasta el apéndice sifoides. Esta esternotomía media provoca poco dolor, porque si ustedes se fijan, es una línea nada más desde el esternón hasta el apéndice sifoides, es una línea recta, en la cual no va a estar involucrada, parece una cirugía aparatosa, muy dolorosa, parecería, ¿sí? La incisión quirúrgica parecería que estuviera muy dolorosa, pero no es así. ¿Por qué? Porque van a estar involucrados menos posible los músculos. Por lo tanto, esa incisión quirúrgica, por supuesto que va a doler, pero no como uno pensaría, no como uno creería al ver semejante incisión quirúrgica de todo el tórax, pero provoca poco dolor posoperatorio y es mucho más manejable. Con lo único que se tiene que luchar acá, en este tipo de esternotomía media,
es con el dolor psicológico del paciente al verse operado y al ver semejante incisión quirúrgica, que en realidad, vuelvo a repetir, duele poco, ¿sí? La otra, la toracotomía posterolateral. Para la acción sobre el pulmón, iliopulmonar y mediastino. Esa es las causas que hacen que haya una toracotomía posterolateral. La incisión desde la mamila a la escápula es la más utilizada y también la más dolorosa. ¿Qué quiere decir? Que esta incisión va, escuchen bien, desde la mamila, recorriendo toda la parte de la parrilla costal hasta la escápula, que quiere decir hasta atrás de la espalda. Entonces, esa incisión quirúrgica va a involucrar gran cantidad de masa muscular, terminaciones nerviosas, evitando gran cantidad de masa. Por lo tanto, es muy, muy dolorosa esta incisión quirúrgica y a su vez es la más utilizada también. Por lo tanto, aquí es donde el paciente en este tipo de cirugías se nos puede complicar con cantidad de secreciones y la dificultad de la eliminación de estas. Los músculos afectados, rato anterior, dorsal ancho e intercostales. Fíjense ustedes, gran cantidad de músculos afectados por esta incisión quirúrgica, por lo cual se torna muy dolorosa. A tomar en cuenta en esta toracotomía posterolateral que, 1. Las posiciones antálgicas. Las posiciones antálgicas en este paciente van a ser espectaculares. No va a moverse el paciente, va a parecer un nudito amarrado en la cama sin querer moverse. No va a querer moverse para nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La gran cantidad de secreciones que pueden sobrevenir sobre ese pulmón afectado, sobre el lado afectado, y la gran cantidad de secreciones. La retracción de la herida, la retracción y contracturas y espasmos musculares precisamente de estos músculos que van a tener muchísima más complicación. Entonces, el abordaje fisioterapéutico en este tipo de incisiones quirúrgicas no solo tiene que ser desde el punto de vista respiratorio, del fisioterapeuta respiratorio. Si ustedes manejan muy bien toda la parte muscular, manejan muy bien toda la parte de electroterapia, toda la parte de elongación muscular, cadenas musculares, de elongación, etcétera, etcétera, va a servir grandemente para que estos músculos afectados en esta incisión quirúrgica puedan resultar lo menos complicados posibles. Si se complican estos músculos en su trayecto por dolor o por cualquier otra posibilidad de complicación, el manejo fisioterapéutico, tanto en la parte respiratoria como en la parte musculoesquelética, por esta razón va a ser muy complicado. Son pacientes que tienden a complicarse porque son pacientes no colaboradores. Son pacientes que se complican porque tienen miedo moverse, porque tienen miedo toser, y las complicaciones sobrevienen a eso. Ustedes van donde el paciente, le dicen que tiene que sentarse, que no tiene que estar todo el rato recostado o que tiene que moverse, etcétera, etcétera. Entonces el paciente no hace caso y la mayor parte del tiempo permanece en posiciones antálgicas. Aparte de eso, son pacientes que van a estar mucho tiempo en intubación, en la etapa quirúrgica y muchas veces en la etapa postquirúrgica. Por precaución, estos pacientes ingresan a terapia intensiva, están entubados un par de días y aparte del problema que nosotros ya tenemos por esta incisión quirúrgica y todo lo que conlleva la parte de la cirugía por la patología de base, por la toracotomía postolateral, por la anestesia, por las posiciones antálgicas, por la cantidad de secreciones, producto de todo lo que ya hemos hablado, a esto se suma los problemas musculoesqueléticos. Por eso les decía, en este tipo de pacientes la complicación puede estar presente casi siempre.
¿quién va a evitar o quién va a evitar la mayor parte de esas complicaciones? Precisamente el fisioterapeuta. La toracotomía axilar es utilizada en el neumotórax espontáneo, recidivante especialmente, pero esta afecta a pocos músculos torácicos y la mecánica ventilatoria está también muy poco afectada. Es una toracotomía nada más en la zona axilar, si bien es algo dolorosa e incómoda, pero cerrando el brazo y haciéndolo respirar, apretando como habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes cuando hacíamos higiene bronquial, abrazando al paciente o apretando la zona quirúrgica? El manejo es mucho más sencillo en esta parte. La toracotomía anterior aborda caras anteriores del pulmón y mediastino, desde el esternón hasta la región lateral de tórax, ya no se va hasta la escápula, por lo tanto hay menos cantidad de músculos afectadas, pero esta toracotomía anterior también es dolorosa porque están involucrados un par de músculos, especialmente intercostales y dorsales, o pectorales, perdón, donde también el dolor va a estar presente. Esta toracotomía anterior, ¿sí?, hacen cuando abordan especialmente cirugías pulmonares por neumonías o por neoplasias en esta parte anterior, ¿no? A tomar en cuenta dos aspectos, yo siempre digo 50 y 50. Dos aspectos importantes. Una, el problema propio de la cirugía y la toracotomía, y el segundo problema, 50% también, el problema pulmonar por el cual ha sido sometido a cirugía el paciente. Entonces son dos problemas, 50 y 50 casi siempre, a resolver en esta clase de pacientes. Muy bien, en la fase preoperatoria es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos, ¿sí? El futuro operado debe comprender las razones de la preparación y considerarla nunca como superflua. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, así se le diga, inspire una vez por la nariz y sople, este paciente tiene que saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy importante en esta fase preoperatoria que el paciente entienda lo que tiene que hacer. Ya en la anterior presentación habíamos hablado de la importancia que radica en que el paciente sepa antes de ser operado todos los ejercicios respiratorios que va a hacer. Si va a ser sometido incluso a terapia instrumental, el paciente tiene que conocer todo lo que involucra la terapia instrumental para posteriormente conozca y no se asuste en el momento pre o postoperatorio. Entonces, la fase preoperatoria en este paciente es de suma importancia. Considerar factores de riesgo como consumo de tabaco y edad. Pacientes que tienen antecedente de consumo de tabaco son pacientes mucho más complicados que el resto de pacientes. Son pacientes que incluso después de haber sido operados van a volver al hábito del tabaco, lo cual ya es un problema, ¿sí? Y la edad, por supuesto, la edad es un factor determinante, siempre, casi en todas las cirugías, ¿no? Si no digo todas. La edad, a mayor edad, mayor riesgo postoperatorio, ¿no? Es una condicionante directamente proporcional. El trabajo a realizar debería ser de 12 a 15 días de terapia respiratoria, nos indica el ideal. ¿Cuántos fisioterapeutas respiratorios tienen la posibilidad de trabajar 15 días con un paciente que va a ser sometido a una cirugía torácica? Estoy hablando de menos del 5%, o sea, muy complicado. ¿Por qué? Por desconocimiento del cirujano y obviamente porque no existen terapeutas respiratorios que puedan hacer este trabajo preoperatoriamente. Y por muchas veces o simplemente por el factor económico, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Trabajar 15 días antes con el paciente
que va a ser sometido a una cirugía. Si ustedes cumplieran con este periodo de tiempo trabajando con el paciente preoperatorio, los tiempos de rehabilitación posoperatoria se vienen abajo en un 70%. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner solamente un ejemplo en números. Si después de la cirugía en el posoperatorio, ese paciente, estoy hablando solamente en términos no reales, si ese paciente tenía que hacer 10 sesiones, si ustedes han hecho un buen trabajo preoperatorio, ese paciente solamente va a necesitar 3 sesiones. ¿Sí? Así de llano, así en un 70% se viene abajo todo el trabajo postoperatorio. Por eso les digo, es muy importante. Ahora, el paciente, ¿qué va a preferir? Trabajar cuando no tiene dolor, trabajar cuando no hay complicaciones, trabajar cuando el paciente está esperando una cirugía. Por lo tanto, es mucho más fácil trabajar estos 15 días que trabajar posteriormente 3 meses. ¿Se imaginan? ¿Sí? Hay pacientes posoperados de cirugía torácica que después del posoperatorio tienen que trabajar entre 2 a 3 meses. Ese tiempo, si ustedes hacen un buen preoperatorio, se va a bajar casi en un 70%. Es muy importante esta fase preoperatoria. Lo que siempre decíamos, informar al paciente y a la familia de la realidad posoperatoria, pero sin causar alarma. Es muy importante esto porque muchas veces, ya habíamos hablado alguna vez, vamos a tener que requerir del apoyo familiar, porque las terapias muchas veces van a tener que ser cada 2 horas, cada 5 horas, cada 6 horas, 2, 3, 4 veces al día, donde el terapeuta posiblemente no esté con el paciente todas esas veces. Por lo tanto, el apoyo de la familia en cuanto a su terapia y en cuanto a la guía de realización será muy importante. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Informar al paciente, ¿sí? Señor, a usted le van a hacer este tipo de cirugía, es una toracotomía posterolateral, donde le va a doler el serrato, este músculo de acá, este otro músculo y este otro músculo. Tendrán que informar al paciente de la realidad. Pero algo muy importante, tendrán que informar sin causar alarma. No quiere decir que lo van a asustar al paciente, le van a decir, le va a doler un montón o va a tener estas complicaciones. No, simplemente informar la realidad, tanto a la familia como al paciente. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es de vital importancia esto? Porque el paciente primero ya va a saber cómo se va a sentir y segundo, porque ustedes van a tener un respaldo de que ustedes han informado al paciente de la condición postoperatoria. Por lo tanto, el paciente en ningún momento les va a poder decir, pero tú no me dijiste en el preoperatorio que esto iba a ser así, pero tú no me dijiste que no iba a poder moverme o que me tenga que poner en esta posición. No, ese paciente va a tener toda la información real, una vez más, pero sin causar alarma. Es muy importante esta parte porque el paciente tiene que colaborar juntamente con la familia, siempre y cuando obviamente esto sea posible. Muy bien, acá quiero quedarme acá porque toda la parte ya del preoperatorio, el posoperatorio, quiero hacerlo en una sola clase. Solamente esto, las consideraciones generales y el trabajo que vamos a ver exclusivamente, como acá indica, de la fase preoperatoria y todo lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Tenemos tiempo de clases, por lo tanto vamos a ver esto con un poquito más de calma. ¿Sí? Muy bien, un abrazo para todos ustedes.